Buenas noches, mi nombre es José Francisco Cristian Hernández y estamos estudiando la carrera de abogado semiescolarizado en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario Culagos, sede San Juan. Cursamos el 8º semestre y vamos a presentar en la materia de tópicos selectos penal 3, presentaremos el tema de asfixia por ahorcamiento. Mi maestro se llama José Héctor Calderón Albino. Bien, primeramente, el ahorcamiento puede ser considerado como un acto de violencia en el cual el cuerpo ha sido cogido por una soga o similar por el cuello, suspendido a un punto fijo y abandonado a su propio peso. El cuerpo ejerce sobre la soga una tracción suficiente para acarrear bruscamente la pérdida del conocimiento, el paro de la función respiratoria y la muerte. Si hacemos excepción de los ahorcamientos judiciales que se practican en algunos países, podemos decir de manera casi absoluta que el ahorcamiento es siempre consecuencia de un acto de suicidio, de tal manera que cuando el médico legista llega a la conclusión de que la muerte es debida a ahorcamiento, toda sospecha de crimen debe ser desechada. El suicidio por ahorcamiento se observa en todas las edades, a partir de los 10 a 12 años, hasta en viejos o de más de 90 años. Sin embargo, parece ser más frecuente entre 30 y 60 años y con predominio muy grande del sexo masculino sobre el femenino. ¿Qué síntomas existen? Al principio, una sensación de calor en la cabeza, percepción de ruidos extraños como estallidos, sensación de ver relámpagos, etc. Y sensación de tener las piernas muy pesadas. Ya en una fase posterior y después de que sobreviene la pérdida de la conciencia, aparecen convulsiones primero en los músculos oculares y de la cara, enseguida en los miembros, especialmente en los inferiores, en donde las convulsiones son generalmente muy violentas, y finalmente el ahorcado muere. ¿Cómo es el mecanismo de la muerte? Cuando el lazo se encuentra situado simétricamente, es decir, el nudo a nivel de la parte posterior de la nuca, el asa viene a situarse debajo del maxilar inferior. La base de la lengua se proyecta hacia atrás, cerrando las vías respiratorias superiores, pero al mismo tiempo se produce una comprensión sobre los grandes vasos de la base del cuello, especialmente las carótidas, lo que provoca anemia cerebral. La pérdida de conocimiento es uno de los primeros síntomas observados. Es debida no al hecho de la asfixia misma, sino a esta anemia del encéfalo producida por la comprensión de los vasos sanguíneos. Cuando la soga no está en posición simétrica, es decir, que el nudo se halla por delante o por debajo de una de las orejas, la carótida del lado opuesto y las dos yugulares son comprimidas, mientras que la carótida del lado mismo pueda permeable, de la cual resulta que en lugar de la anemia cerebral se produce una congestión muy intensa, porque la sangre continúa llegando al cerebro mientras que la circulación venosa de retorno está interrumpida. La pérdida de conocimiento sobreviene más tardíamente y la muerte resulta ser aquí producida por la asfixia. De un modo general, podemos decir que cuando el lazo es simétrico, la cara del ahorcado está pálida y al contrario, hay cianosis, es decir, coloración azulada de la piel cuando el lazo es asimétrico. El examen del cadáver. Si se encuentra el cadáver todavía suspendido antes de cortar el lazo, es necesario observar cuidadosamente la posición del cuerpo, la posición misma del lazo y el punto de fijación de la soga. Es interesante notar también la distancia de los pies del suelo, la longitud de la soga, el tipo de nudo y su posición, etc. Estos datos son de suma importancia
para la investigación judicial. Autopsia. Mediante el estudio de la autopsia y del lugar de los hechos, se determina qué tipo de ahorcamiento sucedió, si fue suicida, accidental, homicida, de tortura o postmortem, es decir, simulado para distraer la atención. Pues esto es todo. Muchas gracias.